Buenos días, gente, ya estamos por aquí de más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a llevar a cabo el montaje de un nuevo acuario. ¿Qué acuario vamos a utilizar? Bueno, ¿qué acuario vamos a utilizar? Ya lo sabéis, es la urna que tenemos aquí en la Cryoscape, pero de eso no trata el vídeo. Y vamos a ver un montaje algo distinto aquí en el canal. Vamos a hacer un vídeo experimental y si os gusta me lo ponéis en los comentarios. Por supuesto, quiero que participéis todos en este tipo de vídeos. Lo primero que vamos a hacer es presentar. Vamos a ir presentando productos y bueno, vamos a presentar el proyecto. Es un proyecto en el que todo va a girar en torno a la naturalidad, ¿vale? Vamos a utilizar el kit de Yvonne, de obviamente la marca Wio, el kit Yvonne, ¿vale? Es todo con materiales naturales, yo creo que va a quedar espectacular. Vamos a hablar sobre el método de ciclado que vamos a utilizar, la filtración, todo esto un poquito lo vamos a dejar caer hoy por encima. Y en el próximo vídeo vamos a ver de qué se trata ese método de ciclado que no hemos utilizado nunca aquí en Aquarios 4K. Vamos a utilizar esta nueva urna para hacer el montaje para los Buddies Tiger, obviamente. Incluso puede que traigamos alguno más, alguna hembrita de Buddies Tiger, a ver si tenemos suerte. Porque, a ver, yo creo que hay hembras, pero no hemos llevado a cabo la reproducción. Vamos a ver si con la nueva composición, diferentes plantas y tal, podemos llevar a cabo que se reproduzca este tipo de peces aquí en nuestros acuarios. Y si no, pues nada, mantendremos un acuario perfectamente bonito. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo? Pues nada, vamos a ver un poquito todo. Vamos a comenzar el vídeo por los materiales. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Obviamente, la urna es una urna Cryoscape, ¿vale? 45 centímetros de longitud, 35 centímetros de altura por 27 centímetros de profundidad. En total unos 36 litros y pico, más o menos. Cristal extra claro, es una calidad impresionante. No hay mucho más que decir, los acabados son perfectos, silicona se les ve de calidad, un cordón muy disimulado, sin nada de burbujitas y que lo podéis encontrar prácticamente en todas las tiendas del país, pero bueno, ya que nos lo has mandado desde Cryoscape, en Exotis Rimp, en Valencia, os dejaré un enlace por aquí en el primer comentario fijado, le echáis un vistacito, por ejemplo, a esta urna porque es un pasote, y si queréis el resto de materiales, pues también lo venden en todas las tiendas del país. Así que, muchas gracias a Cryoscape por esta mega urna, vamos a ver qué somos capaces de hacer y a ver si somos capaces de estar a la altura. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver qué tal. Una vez que tenemos la urna, la vamos a aparcar por aquí porque vamos a comenzar por los materiales que van a ir dentro de la urna. Materiales naturales que vienen de la mano de Wio. Vamos a verlos. Bueno, pues nos hemos decantado por la opción de River Kit que nos enviaron desde Novopet, que la verdad es que bastante bien. Esto es de la marca Wio y bueno, tienen muchísimas posibles opciones dentro de la marca, ya lo estuvimos viendo en el unboxing. Entonces bueno, básicamente los materiales son 4 tipos de materiales. El boulder, que es este mega bolo, ¿vale? Súper bonito, cuando se moja se queda un color espectacular. Luego sería el nano boulder, que son estos pequeños cantos rodados que igual de la misma coloración va para hacer transiciones y todo esto entre el boulder grande y el pequeño, bueno, o en este caso la arenita, pues va increíblemente bien. Más cositas que tiene este kit, pues tenemos por aquí la opción del sustrato, ¿vale? Este sustrato biológico, bueno, biológico, es un sustrato nutritivo, según nos dice la marca, y lo han desarrollado ellos, y nos vale perfectamente. No tenemos que utilizar otro tipo de sustrato nutritivo, simplemente en este kit nos incluyen todo. Es una mezcla especial de arcillas, entiendo que una arcilla cocida, por la textura y tal que se aprecia, y que bueno, que nos va a servir perfectamente para plantar nuestras plantitas, y veremos a ver hasta dónde somos capaces de llegar con este tipo de sustrato. Lo pondremos a prueba, obviamente. Una vez que tenemos nuestro sustrato volcánico, lo vamos a finiquitar todo, vamos a darle el toque con esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí pues es la arena mezclada con materiales finitos, que lo iremos viendo a lo largo del montaje, y esto nos va a crear una transición entre el nano boulder y la arena espectacular, porque también incluyen pequeños fragmentos de la misma coloración de las rocas. Entonces creo que con este kit va a ser espectacular. Es un kit pensado para acuarios de hasta 60 centímetros, pero creo que suficiente, vamos, para 60 centímetros ya digo yo que sí, que os da con un kit de estos. Y obviamente para 45 centímetros me sobran, no incluiremos todos los materiales porque si no vamos a recargar mucho. Así que, damas y caballeros, ladies and gentlemen, please welcome. No, vamos a apagar las luces y comenzamos esto ya. Luces apagadas y vamos a darle.
Y ahora que ya está lleno, nos ha quedado un poquito de niebla dentro del acuario, ¿no? Bueno, pues todas estas partículas en suspensión y obviamente el inicio del ciclado de nuestro acuario tiene que ser a través de un filtro. Todos los acuarios necesitan filtros. Y en este caso, JBL Crystal Profi E402. El pequeñito de la gama, vamos a probarlo. Nunca he tenido aquí en casa un JBL Crystal Profi, así que este va a ser el primero. Y a lo largo de pues toda la vida de este acuario, que va a ser la filtración que utilice exclusivamente este acuario, pues vamos a ir sacando notitas y viendo un poquito qué tal es este filtro. La verdad es que, oye, vamos a sacarlo todo de la caja y vemos que incluye, lo estripamos y lo ponemos en funcionamiento para que comience el ciclado de nuestro acuario. Así que vamos. Rápidamente las características del filtro: 4 vatios nada más de consumo, o sea, va a ser prácticamente, no se va a notar en nuestro consumo, 4,6 litros de capacidad total, 2 litros y pico de capacidad de carga filtrante biológica. La verdad es que está muy, pero que muy bien, 450 litros de movimiento a la hora, ¿vale? De caudal de agua. Y nada, la verdad es que viene bastante bien recogidito, ya de fábrica. Ahí vemos cómo viene y el cuerpo de filtro que viene directo para extraer. Bastante pequeñito el tamaño, mirar, comparado con el acuario, la verdad es que el tamaño está muy, pero que muy bien. Vamos a ver qué más incluye. Pues obviamente en la caja aquí están todo el tema de mangueras, pipetas, flautas y demás, que ya veremos lo que utilizamos. Y esto, pues la forma de abrir un JBL Crystal Profi es muy simple. Esto es un unboxing a lo rápido. Algo importante, con la nueva actualización que metieron con los JBL, esta bandejita lo que hace es optimizar muchísimo mejor el tema de la circulación interna. Así que, perfecto, como veis, lo que nos incluye JBL desde el inicio, pues es, vamos a ver si puedo sacar esta bandejita, venga, con el asa mucho mejor, ¿vale? Pues bandejas con esponjas y buen material filtrante biológico, si no lo tiro, mucho mejor. Lo vamos a ir dejando así, 2 bandejitas, ¿vale? Ese 1,2 litros, bueno, esos 2,2 litros de capacidad, bastante, vamos, es suficiente, es una capacidad bastante decente para este acuario, para 36 litros, que en netos se nos quedarán en torno a unos 30 litros, creo que le han cabido, bueno, un poco menos incluso. Entonces, pues nada, bastante bien. Añadiremos un poquito más de filtrante biológico por darle ese toque, ya sabéis que a mí, cuanto más, mejor. Y nada, voy a ponerme ya a montar todo el sistema de filtración y os comento ahora unas cositas, porque este ciclado no va a ser un ciclado al uso, va a ser un ciclado a oscuras.